Muy buenas tardes, queridos amigos. En el Ideal Espírita, reciban un cordial saludo de parte de Fusenda y de todos los miembros presentes en esta sala. Hoy nuestro hermano Orlando Villarraga nos va a deleitar con su conferencia titulada El poder de la paciencia. El hermano Orlando Villarraga es presidente y líder de los proyectos de sustentabilidad de la obra social Celio Lemos. También es autor de 3 libros espíritas. 1, La conservación del medio ambiente físico y psíquico. 2, La justicia social, visión espírita para la acción social. 3, Espiritismo y desenvolvimiento sustentable. Con nosotros, pues, el hermano Orlando Villarraga, y para lo cual vamos a empezar con una oración y les pido el favor que me acompañen. Damos gracias al Padre Creador por esta maravillosa oportunidad que nos ha regalado de estar nuevamente por estos medios de comunicación para seguir aprendiendo parámetros consoladores para nuestra evolución espiritual y transformación moral. Pedimos al plano espiritual superior, los hermanos benevolentes, para que envuelvan con sus fluidos energéticos armonizantes y fortalecedores, esclarecedores, al hermano Orlando Villarraga, para que sus conocimientos lleguen hasta nuestras conciencias y podamos aplicarlos en nuestras vidas diarias. Gracias al Padre Celestial por regalarnos a Jesús de Nazaret en esta sala y en nuestros hogares por siempre. Gracias, Señor, que así sea. Adelante, hermano Orlando. Ok, buenas noches, Nancy, Abel. Buenas noches a todos que están participando. Gracias por la oportunidad de, en esta noche, poder hablar sobre este tema que consideramos bastante importante para la vida de cada uno de nosotros, como es el poder de la paciencia. Vamos a ver lo que la doctrina espírita nos enseña sobre ese tema y sobre algunas otras áreas del conocimiento, especialmente la neurociencia, la psicología, que vienen trabajando en este asunto, ofreciendo para nosotros mayores esclarecimientos para poder entender mejor cómo ser más pacientes y cuáles son los beneficios de la paciencia. Entonces, ¿será que en el mundo actual, en el momento presente, será que hay paciencia en las personas? Normalmente las personas están con muchas, varias llamadas, tienen celular, el teléfono fijo, una cantidad de trabajo para hacer y siempre estamos corriendo atrás del horario, del reloj. Tenemos actividades desde muy temprano, a mediodía, en la tarde, en la noche, y seguimos en un ritmo así desenfrenado. Y eso va agotando nuestra paciencia. Abrimos el computador y cantidad de email, y si quien tiene redes sociales también, una cantidad de informaciones que buenas, regulares, malas, que van alterando el estado emocional de las personas. Y ahí las personas se desplazan de sus casas para el trabajo. Y y en las grandes ciudades vemos eso, el tráfico muy congestionado. Y en la noche cuando regresan, la misma cosa y peor porque están más cansados. Las personas hacen filas en los bancos y lógico, ahora con la cuestión digital ha reducido, pero aún existen. Y cuando van a los sistemas de salud, también tienen que esperar, tienen una seña para poder entrar y finalmente deciden ir de vacaciones y a la playa, y la playa está totalmente llena también. Entonces todas esas situaciones van generando un poco de estrés
y las personas poco a poco van disminuyendo su nivel de paciencia. Entonces, deberíamos hacer algunas reflexiones. Por ejemplo, ¿soy una persona paciente? Y cada uno puede evaluar si realmente es paciente, no es paciente, más o menos. Depende de las circunstancias. ¿Y cuál es la relación entre paciencia y tolerancia? ¿Será que tengo que ser paciente para ser tolerante? O lo inverso, necesito ser tolerante para ser paciente. Y vamos a ver eso más adelante. ¿Será que la paciencia tiene límites? Y es una expresión popular, y estoy llegando al límite de mi paciencia. Entonces, ¿será que existen límites? ¿Y cómo actuar con paciencia frente a tantas injusticias en el mundo? ¿Hasta dónde va la paciencia? Entonces, esas son reflexiones que podríamos hacernos con relación a este tema de la paciencia. Existe otra reflexión también muy importante. Si la paciencia es una virtud. Y como en muchas respuestas a preguntas que se hacen así en el medio espírita, la respuesta es depende. Depende, ¿por qué? Si nosotros empleamos la paciencia para el bien, por ejemplo, para alcanzar una meta de tipo espiritual, mejorar algún aspecto de nuestra personalidad, corregir algún defecto, o queremos algún bien material, trabajamos para eso, es importante tener paciencia para alcanzarlo. Entonces, en ese sentido, cuando utilizamos la paciencia para el bien, sí, es una virtud. Pero también hay personas muy pacientes que utilizan la paciencia para el mal. Por ejemplo, para planear un crimen. Estudian con detalle la persona, la siguen, ven todo lo que hace, en dónde va a estar, todo. O para hacer un robo, por ejemplo, el robo de un banco. Es un trabajo extremadamente planeado y que tiene paciencia para poder alcanzar el objetivo. Entonces, ¿esas personas son pacientes? Sí, son, porque ellas esperan el momento adecuado, trabajan para eso. Entonces, la paciencia es una virtud, depende de cómo la utilicemos, si es para el bien o para el mal. Nuestro objetivo en esta noche es enfocar todos los beneficios que tiene el que ejercitemos la paciencia en esa dirección del bien y de nuestro crecimiento espiritual. Entonces, por eso, Allan Kardec, en el capítulo 9 del Evangelio según el Espiritismo, cuando habla y explica una de las bienaventuranzas, la de bienaventurados los mansos y los pacificadores, trata de varios temas que están relacionados con la paciencia. Por ejemplo, las injurias y violencia, la rabia, que son manifestaciones de la falta de paciencia. Y para eso, entonces, la espiritualidad habla de la importancia de la obediencia, que es el consentimiento de la razón, y de la resignación, que es el consentimiento del corazón, como actitudes que nos llevan a ser más pacientes. Y también nos enseña la importancia de la afabilidad y la dulzura en el trato con las personas, en la forma de hablar, en la forma de relacionarnos con los otros, como también una manifestación de la paciencia. Y el otro tema, el quinto tema que trata en ese estudio sobre esa bienaventuranza, es el tema específico de la paciencia. Entonces, para el espiritismo, la paciencia es un tema muy importante porque si somos impacientes trae una serie de problemas para nosotros, pero si somos pacientes trae una serie de beneficios. Entonces, ¿qué es la paciencia? Porque es importante definir los términos como Kardec nos enseñó, para que a veces yo entiendo que la paciencia es una cosa y otra persona que está escuchando entiende que es otra cosa, y nunca vamos a llegar a un acuerdo porque partimos de una definición diferente.
Entonces, hay varias definiciones interesantes sobre la paciencia. Una es que la paciencia es la capacidad para soportar o tolerar algo o alguien sin enervarse, sin ponerse muy nervioso, sin alterar su estado de ánimo, esa capacidad para soportar o tolerar. La paciencia también puede ser definida como la facultad de saber esperar algo. Y esperar es muy importante para poder ser pacientes. Y otra definición también interesante de la paciencia es la habilidad para entender y respetar sus propios ritmos y los de los otros. Y ese es un punto muy importante, porque nosotros muchas veces queremos que los demás anden al mismo ritmo de nosotros. Queremos que vayan en la misma velocidad que nosotros vamos. Queremos que ellos entiendan las cosas como nosotros las entendemos. Y ahí tenemos que entender y respetar que cada uno tiene su propia velocidad de adquirir el conocimiento, de hacer las cosas, de entenderla. Entonces, por eso es importante la paciencia. Y como vemos, la paciencia en las definiciones es una capacidad, es una facultad, es una habilidad. O sea, es algo que nosotros podemos cultivar, que podemos desarrollar. Y nosotros, espíritus en evolución, tenemos esa posibilidad de desarrollar esa facultad, desarrollar esa habilidad, desarrollar esa capacidad de ser pacientes. Para eso, tenemos que soportar, tolerar, esperar, entender, respetar, que son verbos, son acciones. Entonces la paciencia es algo activo, no es algo pasivo. Para ser pacientes tenemos que hacer algo, tenemos que trabajar para alcanzar algo. Y ese es un punto muy, muy importante en la paciencia, porque muchas veces en el pensamiento popular se asocia que una persona paciente es aquella persona bien pasiva, bien quietica, que no hace nada. Y vamos a ver que eso está un poco distante de la realidad de ser paciente. Entonces, Allan Kardec en el Evangelio según Espritín, en ese mismo capítulo donde habla de la paciencia, nos dice, sed pacientes. La paciencia es también una forma de caridad y debéis practicar la ley de caridad. Y hay una máxima ahí dentro de la doctrina espírita que dice, fuera de la caridad no hay salvación. Y una de las formas de practicar la caridad con nuestro prójimo es que seamos pacientes con nuestro prójimo. Porque la caridad, cuando nosotros la hacemos material de dar la limosna, es la manera más fácil de practicar la caridad material. Pero la espiritualidad nos está diciendo, la caridad también es perdonar a quienes ponen a prueba nuestra paciencia. Entonces vean que nosotros, si realmente queremos ser caridosos, queremos practicar la caridad, tenemos que practicar la paciencia. ¿Cómo? Vamos a ver varias formas. Una de ellas es perdonando a aquellas personas que tocan las fibras sensibles nuestras, que nos ponen a prueba y para saber si realmente estamos avanzando en ese aspecto. Y por eso ese tema es tan importante que el espíritu de Emmanuel, a través de la psicografía de Chico Javier, escribió una obra con ese título, Paciencia. Específicamente, es un libro que trata sobre diversos aspectos de la paciencia. Y nos dice, siempre que te sea posible, pide a Dios que te fortalezca con la paciencia para que no se te dificulte el camino que tengas en la frente. Porque muchas veces en esos momentos de impaciencia tomamos actos o efectuamos actos impulsivos, hablamos cosas que nos crean más problemas para adelante, porque podemos herir a las personas, podemos decir cosas que no eran las más adecuadas o podemos hacer cosas que después nos vamos a arrepentir. Entonces, es importante que cuando hagamos nuestras oraciones, pidamos fortaleza en ese aspecto de la paciencia. Y ahí hay personas que piden, sí, a Dios, Dios mío, dame paciencia, por favor,
pero dámela ahora, donde se ve que es un contrasentido. Quiere la paciencia, pero la quiere ya. Y como vimos, la paciencia, uno de los aspectos de la paciencia es aprender a esperar el momento adecuado. Y continúa el espíritu de Manuel. La impaciencia no te servirá en ninguna circunstancia. Y es categórica la afirmación del espíritu de Manuel. Porque si vemos muchas cosas que nosotros mismos hemos hecho como consecuencia de la falta de paciencia, nos ha causado una serie de inconvenientes, una serie de problemas que después tenemos que arreglarlos de una u otra manera. Por el contrario, la precipitación en el acto o en las palabras te creará obstáculos que no necesitas. Y nosotros mismos nos estamos colocando muchas veces barreras por la falta de paciencia en nuestra relación con los otros seres humanos. Y continúa el espíritu de Manuel. Nuestros socios, amigos de difícil convivencia, son siempre aquellos acreedores del pasado que el tiempo nos devuelve en esta misma existencia o de existencias anteriores, con el fin de que cultivemos con ellos más paciencia y más amor. Entonces, situaciones, relaciones difíciles que tuvimos con otros seres, con otros hermanos nuestros, aquí en esta misma existencia o en existencias anteriores, por la ley de causa-efecto, tenemos que ajustarnos con la ley divina y vamos a encontrarlos nuevamente para que podamos aprender a relacionarnos de una forma más amorosa, y para eso necesitamos tener más paciencia. Y por eso la paciencia viene siendo estudiada también por la psicología. Y este es un trabajo, una obra muy interesante de la psiquiatra norteamericana Judy Orloff. Es Libertad Emocional. Y ella ahí muestra cuáles son las causas de la impaciencia que la ciencia ha encontrado y que tal vez nosotros tengamos algunos de esos factores que nos llevan a ser impacientes. Uno es la frustración, porque nosotros queremos que las cosas ocurran ya, inmediatamente. Queremos que ya consigamos lo que queremos y muchas veces demoran para ocurrir, para acontecer, y eso nos va frustrando y nos va dejando más impacientes. También cuando tenemos algunos objetivos y no conseguimos lo que queremos en el momento, eso nos da un poco de frustración y nos va a hacer sentir impacientes. Cuando nos sentimos rechazados porque tenemos alguna idea, queremos hacer algo y las personas comienzan a colocar sus puntos de vista para mostrar que tal vez ese no es el mejor camino, y sentimos el rechazo de las personas, nos vamos sintiendo frustrados y va generando un poco de impaciencia. También cuando nosotros esperamos que las otras personas se comporten de determinada manera, que hagan las cosas de determinada forma y no lo hacen como nosotros esperábamos que ellos lo hicieran, nos decepcionamos, nos frustramos porque pensamos, todo el tiempo que yo le dediqué, vea cómo fui de bueno con ella o con él y vea cómo me paga. Y la persona se va frustrando y se va decepcionando y va quedando más impaciente en su relación con esas otras personas. Otra causa de la impaciencia que fue encontrada en ese trabajo es la competitividad que existe en el mundo moderno. Son la lucha entre varios que están en el mismo nivel para subir, para escalar y quieren alcanzar más rápidamente el siguiente escalón, y eso va generando mucha impaciencia. También cuando no tenemos prioridad, aparece una cosa, aparece otra, aparecen otras varias, y como no tenemos la prioridad, intentamos hacer a todos al mismo tiempo, y como no conseguimos eso, nos va aumentando nuestro nivel de impaciencia. El cansancio
Si ustedes perciben en la mañana, cuando hemos tenido una noche de descanso buena, nos levantamos con bastante energía y estamos con mejor estado de ánimo, podemos tomar mejores decisiones. Y en la medida que va pasando el día, que nos vamos agotando, nuestro nivel de energía va cayendo, nos vamos sintiendo más cansados y nuestro nivel de paciencia va disminuyendo. Y el tedio, cuando no queremos nada, con nada, eso se va manifestando en una falta de paciencia con lo que está ocurriendo. Y aquella necesidad de controlar a los otros, de que tienen que hacer lo que yo mandé, tienen que hacerlo de la forma que yo quiero, tienen que hacerlo en el momento que yo digo. Eso lleva a la persona a frustrarse, a ver que no tienen el control sobre los otros y eso lo va llevando a ser cada vez más impaciente. Entonces, si esas son las principales causas que nos llevan a la falta de paciencia, ¿será que nosotros tenemos alguna de esos factores que están contribuyendo a que no seamos tan pacientes como deberíamos ser? Entonces, ese conocimiento que la psicología nos trae es importante para nuestra reflexión en ese sentido. Y continúa. Los estudios de la doctora Judy Orloff llegan a varias conclusiones muy interesantes sobre la paciencia. Y llegan a la conclusión que la paciencia no significa pasividad ni resignación, significa poder. Y esta es una conclusión muy interesante y muy importante, una contribución excelente para nuestro entendimiento y comprensión de lo que es la paciencia. Porque paciencia no es ser pasivo, como vimos anteriormente, no es resignarse a no hacer nada. Por el contrario, es entender la situación y ver cómo y por qué tenemos que ser diferentes. Eso nos empodera a actuar, a movernos. Recuerdan que los verbos relacionados en la definición de la paciencia, de tolerar, de esperar, todo eso es importante para que seamos más pacientes. Y la paciencia es una práctica emocionalmente libertadora de esperar, observar y saber el momento correcto, cuándo debemos actuar. Entonces vean que por eso es que no es pasiva, sino es activa, porque hay que esperar, hay que observar qué es lo que está ocurriendo, por qué está ocurriendo, cuándo es que yo puedo hacer algo, cuándo puedo intervenir, tengo que esperar para poder actuar. Entonces es activa. La paciencia es una actitud activa. Y por eso en esa otra obra del espíritu de Emmanuel, se llama Libro de la Esperanza, tiene un capítulo 23, que habla en los dominios de la paciencia. Y nos trae una información muy interesante. Paciencia no es conformismo. Casi lo mismo que la psicología llegó a la conclusión que coloqué anteriormente en el estudio de la doctora Judy Orloff. Paciencia es reconocimiento de la dificultad existente con la disposición de alejarla sin una actitud extremista. Para reconocer que existe esa dificultad, tenemos que observar, tenemos que evaluar, tenemos que analizar para entender esa dificultad y con esa información disponernos para poder ver cómo nosotros podemos hacer diferente y alejarnos de esa actitud, de esa actitud impaciente. Y continúa. Ni la deserción de la esfera de lucha, ni llanto nada provechoso a la hora del sufrimiento. Cuando estamos frente a todos esos obstáculos, no sirve alejarnos, no sirve huir, porque tarde o temprano vuelven a nuestro círculo para que los resolvamos. Y llorar desenfrenadamente por la situación, podemos sí, un poco, pero no sirve continuar siempre llorando, sufriendo, sin pensar
cómo hacerlo diferente para salir de esa situación. Y termina, sean como sean las trabas y las pruebas, la paciencia siempre descubre el sistema de removerlas. Siempre. Si tenemos la paciencia, o sea, si esperamos el tiempo adecuado, siempre vamos a encontrar la forma de resolverlo. Por eso, Chico Javier nos decía, no existe problema que no pueda ser solucionado por la paciencia. Puede ser el problema más grave si tenemos la paciencia, o sea, la tolerancia, la espera adecuada, el respeto por el tiempo de los otros, el ritmo de los otros, vamos a conseguir resolver cualquier problema. Y también Gandhi, otro de los grandes líderes espirituales de la humanidad, nos decía y nos enseñó, perder la paciencia es perder la batalla. Entonces, tenemos o deberíamos reflexionar un poco más sobre este tema de la paciencia, porque estamos viendo todos los problemas que nos puede generar la falta de paciencia. Y también vemos la luz allá en el final del túnel, de que siempre vamos a poder resolver si tenemos la paciencia suficiente para ese momento. Continúa el espíritu de Emmanuel. Dice lo siguiente. Nos referimos a la comprensión que identifica la situación infeliz y articula medios de solucionar los problemas sin alardear superioridad. Entonces, nuevamente refuerza de que tenemos que identificar las causas de las situaciones que nos están creando esos problemas, comprender por qué estamos en esa situación y articular, deliberar, definir los medios, los recursos, lo que tenemos que hacer para solucionar esos problemas. Y sin pensar que somos los mejores, que podemos resolver. No, eso hace parte de nuestro crecimiento espiritual. Y la paciencia viene siendo estudiada, como mencioné anteriormente, por la ciencia, por la psicología. La biología también viene estudiando esto. Y nuestro cuerpo físico está diseñado de tal forma que nosotros podemos expresar la paciencia si queremos. ¿Cómo? Unos estudios realizados en la Universidad de Princeton, en los Estados Unidos, con imágenes de resonancia magnética funcional, o sea, aquí en nuestro cerebro. Y nuestro cerebro, la ciencia dice que tenemos un cerebro triuno. Cerebro reptiliano, que fue el primero en la parte cuando estábamos evolucionando. Después el cerebro límbico, que está relacionado o que se activa en nuestras emociones. Y la parte más nueva de nuestro cerebro, que es el neocórtex, que está asociado y que se activa cuando tenemos nuestras actividades de raciocinio. Y los estudios muestran que, por ejemplo, cuando queremos una recompensa inmediata, la parte del cerebro que se activa es el cerebro límbico. Cuando esperamos una recompensa en el futuro, entonces nosotros pensamos sobre lo que vamos a hacer y cuál va a ser la consecuencia, que no va a ser inmediata, sino en el futuro. El neocórtex es la área del cerebro que se activa. Y entonces en estudios que han realizado con relación a la paciencia, muestra lo siguiente, que la paciencia parece ser una función más de la razón que de la emoción. Porque recuerda, tenemos que esperar para el momento adecuado llegar a lo que queremos. Es una recompensa que vamos a tener en el futuro. Está más relacionado con el neocórtex, porque es una función más de la razón, porque es de liberación de nuestros pensamientos, más que de las emociones o del sentimiento. Después pasa para el sentimiento, pero comienza en la parte del intelecto. Y muchas veces se piensa que la paciencia es una cuestión del corazón. No, inicialmente es aquí, de la parte de nuestro pensamiento,
de nuestra razón para encontrar a través de la deliberación de nuestros pensamientos las causas y definir cómo es que vamos a llegar a ese punto. Entonces, esa conclusión es muy importante para entender que la paciencia está más relacionada con nuestro pensamiento. Y también la neurociencia viene estudiando este tema de la paciencia. Y en esta revista de Neuroscience News muestra este estudio que fue realizado en la Universidad de California en Berkeley, en California, en los Estados Unidos. También con imágenes de resonancia magnética funcional. La conclusión de ese estudio es que entre más los participantes imaginaron las consecuencias de sus elecciones, ellos fueron más capaces de ser pacientes a fin de recibir una mejor recompensa, que está relacionado con el otro estudio. Cuando nosotros nos imaginamos cuál puede ser el resultado final si actuamos de esta manera, siguiendo este procedimiento, entendiendo que el ritmo de los otros es diferente y queremos llegar a ese fin, cuando nos imaginamos, estamos esperando una recompensa en el futuro. Entonces, la conclusión de ese estudio es que la imaginación es un camino para la paciencia. Y nuevamente, la imaginación está relacionada con nuestro pensamiento. La visualización de lo que nosotros queremos hace parte de nuestro intelecto. Entonces vean cómo es importantísimo nosotros estudiar, deliberar, reflexionar sobre esto para ver que la paciencia comienza aquí, si queremos ser más pacientes. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de que seamos pacientes? Nos permite tomar mejores decisiones, porque tenemos una visión más amplia de lo que queremos, tanto en el espacio como en el tiempo. Nos permite vivir la vida con menos estrés, porque no queremos las cosas para allá, sino sabemos que todo tiene un tiempo determinado para alcanzarlo. Y por eso nos permite disfrutar más plenamente del presente, porque prestamos más atención a lo que está ocurriendo en el momento presente y desperdiciamos, por lo tanto, menos tiempo, energía y recursos financieros muchas veces que muchas veces empleamos para intentar alcanzar las cosas en el momento actual. Y perdemos la oportunidad de ver lo que está realmente ocurriendo. Consecuencia de eso, vamos a tener relaciones más felices con los otros seres humanos. La paciencia es un antídoto contra la rabia. No podemos tener rabia y ser pacientes al mismo tiempo. Existe una incompatibilidad entre los dos. Y por eso Allan Kardec sabiamente colocó, explicando esa bienaventuranza de los mansos y los pacificadores, el mismo capítulo, la rabia y la paciencia, porque la paciencia es el antídoto contra la rabia. Y la consecuencia es nuestra evolución espiritual en la medida que somos más pacientes. Ese es un tremendo beneficio que tenemos si somos más pacientes. Entonces, ¿qué actitudes podemos tomar para ser más pacientes? Existen varias que la psicología ha encontrado y que nos recomienda. Por ejemplo, aceptar el momento presente exactamente como es. No nos ayuda en nada quejarnos de que yo quería estar en Estados Unidos, yo quería ser más alto, quería tener los ojos azules, quería ser rico. No, este es el momento presente, que es la consecuencia de lo que hicimos en esta existencia y en existencias anteriores. Tenemos que aceptarlo como es, pero no significa que tenemos que quedarnos de una forma pasiva. Es entender cómo estamos y ver qué tenemos que hacer diferente para salir de esa condición. Reconocer la falta de control sobre los otros. Y la doctrina espírita es muy clara en eso. Cada uno de nosotros tenemos el libre albedrío. Cada uno decide lo que quiere hacer en el momento que quiere hacer, cuando lo quiere hacer.
entonces no tenemos control sobre los otros. Podemos hablar, intentar persuadirlos, intentar convencerlos, pero cada uno va a tener su tiempo. Y es importante entender de que yo también tengo varios defectos, porque muchas veces vemos los defectos en el otro y nos causa impaciencia. Pero esa persona es muy perezosa, es muy lenta, y tal vez nosotros tengamos otros defectos que los otros ven en nosotros. Entonces, pensar de que yo también tengo varios defectos, eso contribuye a nuestro análisis para que seamos más pacientes. Esperar hace parte de la vida. Para reencarnar, nosotros tuvimos un tiempo en la espiritualidad preparándonos. Aquí el tiempo de la gestación hasta nacer 9 meses, y el periodo de la infancia, de la juventud. Esperar el momento. No podemos saltar etapas. Entonces tenemos que esperar los momentos adecuados, las fases adecuadas. Aquellas personas que nos desafían, que parece que son inconvenientes, que nos dejan desequilibrados, muchas veces podemos comenzar a verlos como nuestros profesores, porque nos están probando si realmente somos pacientes, si tenemos tolerancia para ellos. Y muchas veces no conseguimos controlarnos y podemos explotar, podemos hablar cosas que no deberíamos, hacer cosas que no deberíamos. Si no tenemos aún el control, en esos momentos es mejor pensar en otra cosa, hacer otra cosa, salir, dar una vuelta a la manzana, salir a un parque, ir y comer alguna cosa, algo diferente para poderse reerguer, acalmar y poder pensar más claramente lo que va a hacer. Y otra actitud que nos ayuda es reformular nuestro entendimiento sobre las diferentes situaciones. Muchas veces las personas dicen cosas que no están, no tienen como objetivo hacernos mal. Muchas veces es nuestra interpretación de la situación, de nuestra interpretación de lo que fue dicho. Entonces, si nosotros analizamos debido a la observación, debido a la evaluación que hacemos de la situación, podemos reformular nuestro entendimiento de nuestra relación con esa otra persona y nos puede llevar a ser más pacientes. Otras actitudes de paciencia es entender de que existe más de un camino para alcanzar un objetivo determinado. Y hay un aforismo popular que todos los caminos conducen a Roma. Podemos llegar por muchos lugares. Y así en la vida, existe más de un camino para resolver las situaciones. Entonces, no podemos ser impacientes porque creamos que el nuestro es el único o es el mejor. Otra pregunta que deberíamos también realizar en ese análisis es cuál es la importancia de eso que está ocurriendo si lo proyectamos a lo largo del tiempo, de aquí a 1 año, de aquí a 10 años, de aquí a 50 años. ¿Cuál es la importancia? Y ahí, eso que nos parecía gigante, que nos parecía tremendamente difícil, muda de tamaño. Y eso nos permite tener más paciencia. Otra, entender que eso también pasará. Que va a llegar el momento que vamos a conseguir resolverlo. Ahora parece muy difícil, muy complicado, muy complejo, pero en la medida que vamos esperando el momento adecuado, vamos evaluando, vamos actuando, eso también va a pasar para una condición mejor. Y procurar no sobrecargarse de tantas actividades porque viene el cansancio. Y aquí viene esta balanza. Si disminuye el cansancio, aumenta la paciencia.
Si aumenta el cansancio, la paciencia en general va decayendo. Entonces, procurar no sobrecargarnos. En la vida moderna estamos tomando más y más cosas para intentar hacer muchas cosas y eso nos va agotando y nuestro nivel de paciencia con eso también va disminuyendo. Por eso, Allan Kardec, cuando nos habla sobre la visión que tienen los espíritus, nos dice que soportan las vicisitudes con mayor paciencia y resignación a medida que obra con miras a la felicidad más sólida y duradera que lo aguarda. Si nosotros podemos entender eso, de que si tenemos la paciencia suficiente, la resignación, que es el consentimiento del corazón, podemos esperar para que ocurra lo que queremos, y tal vez no en esta existencia, sino en el mundo espiritual. Eso, sabemos que vamos a ser más felices en el mundo espiritual. Eso puede contribuir a que seamos más pacientes. Entonces, por último, me gustaría dejar una pregunta para nuestra reflexión de esta noche. ¿Qué puedo hacer para practicar con más frecuencia la paciencia en esta encarnación? Y podemos tener un año de vida, un día de vida, 50 años más de existencia. Tenemos bastantes oportunidades de practicar la paciencia. Pero recuerden que comienza aquí, en nuestro pensamiento, y después va para nuestro sentimiento, nuestro corazón. Entonces, ¿qué podemos hacer de hoy en adelante diferente para que seamos más pacientes? Y vimos la importancia que tiene la paciencia y las dificultades, los obstáculos que creamos cuando no tenemos la paciencia suficiente. Entonces, para concluir, entender que la responsabilidad es individual de que seamos más pacientes. Y en nuestra interacción con los otros, algunos nos van a ayudar a dar la fuerza y otros nos van a ayudar en el sentido de mostrar dónde es que debemos trabajar. Pero la responsabilidad de nuestro crecimiento espiritual es individual. Tenemos la oportunidad de estudiar la doctrina espírita, por ejemplo, este tema, ese capítulo 9 del Evangelio según el Espiritismo, que habla de la paciencia, de la rabia, de la injuria, de la afabilidad. Es un capítulo muy importante que deberíamos reflexionar sobre las enseñanzas de la espiritualidad superior sobre esos asuntos. Deberíamos practicar con más frecuencia la paciencia y tenemos innumerables oportunidades de hacerlo eso todos los días. Meditar es una técnica que nos ayuda para educar nuestro pensamiento. Y vimos que la paciencia comienza en nuestro pensamiento. Si nuestro pensamiento está educado, claro, que puede definir bien, que puede evaluar con seguridad, vamos a tener más posibilidad de que seamos pacientes. La disciplina es importante porque vimos esperar hace parte de ese proceso de la paciencia y para eso tenemos que ser disciplinados para saber cuándo es el momento adecuado. Y en últimas, el ejemplo que podamos dar para los otros. Entonces, nosotros como espíritas tenemos esa responsabilidad cada día ser mejores. No somos perfectos, pero estamos en ese proceso cada día de ser mejores. Y esta área de la paciencia es un área que podemos mejorar bastante. Y no sirve hablar mucho si nosotros no colocamos en acciones. Y vimos que la paciencia es una actitud activa. Es algo que tenemos que trabajar, dedicar un tiempo, dedicar energía, ir desarrollando esa habilidad, esa facultad a través de diferentes acciones. Entonces, depende de cada uno. Y entonces, muchísimas gracias por la paciencia de escucharme en esta noche.
Hola. Gracias, Orlando, por su maravillosa conferencia. A ver, el amigo Abel está por allí. Bueno, de todas maneras, pues, tenemos un espacio para si surge alguna pregunta de los que están aquí presentes en la sala. Por Sí. favor, con mucho gusto. Bueno, ese tema como quedó bien explicado, clarísimo, entendible. Entonces todos en nuestras conciencias vamos a seguir digiriendo la paciencia como algo saludable e indispensable en nuestras vidas. Ujú. Entonces, Orlando, vamos a cerrar, pues, y le pedimos el favor para que usted haga la oración. ¿Ok? Ok, bueno. Ujú. Bueno, vamos a agradecer la espiritualidad superior por